Hola amigos, bienvenidos a una triple comparativa de subcompactos híbridos enchufables. Hoy os traemos tres rivales de lo más heterogéneo para competir por la corona del mejor híbrido enchufable entre los tres. El primero, el novísimo Jeep Compass Trailhawk 4xe. Su gran baza es su menor precio respecto a sus dos rivales, aunque también es el modelo más pequeño. Su otra carta a jugar sería sus aptitudes, al menos teóricas, 4x4. Pero hoy no vamos a hacer pruebas 4x4 y nos vamos a centrar solamente en asfalto. Así que el Jeep no podrá lucirse en todo su esplendor. El siguiente contendiente sería el nuevo Suzuki A-Cross. Es un Toyota RAV4 fabricado con marca Suzuki. Su gran baza es su enorme autonomía y su enorme potencia. 75 kilómetros es capaz de recorrer sin arrancar su motor térmico y 306 caballos superan con mucho la potencia de sus dos rivales. Veremos a ver cómo juega estas cartas y cómo justifica su precio. Y por último, metidos en los precios de estos vehículos, hemos decidido traer un vehículo premium, puramente premium, nada menos que el BMW X1 xDrive 25e, otro híbrido enchufable que, aunque en teoría está en un segmento superior y es un vehículo genuinamente premium, al final en estos precios se empareja bastante con sus dos rivales. En esta comparativa vamos a responder a dos preguntas. La primera, intentar descubrir cuál es el vehículo más completo y más recomendable de los tres. Y la segunda, puestos a gastar 45, 50, 55.000 euros en un vehículo de este tipo, ¿merece la pena irse directamente a por un coche premium o puede tener sentido mantenerse en el segmento generalista? Lo vamos a averiguar ahora mismo. ¡Empezamos! Para escoger tu próximo coche, visita quecochemecompro.com, el comparador de Diario Motor. El elevado precio de estos coches se justifica por su doble mecánica, la de un coche eléctrico y la de un coche térmico a la vez. Eso también explica que sean pesados y tengan que ser muy potentes. Empezamos con el análisis. Vamos con el análisis de los interiores y empezamos por el Jeep Compass. Empezamos por la robustez y la solidez de construcción. Este interior, que ya tiene unos años, tiene algunos crujidos, sobre todo en la consola central. Son pequeñísimos crujidos, pero sí que se aprecia algún ruidito. Está bien ensamblado, es un interior resultón, no es un interior mal construido en absoluto, pero sí que esta consola central quizá peca un poco de cierta holgura. Vamos ahora con los materiales empleados. El cuero del volante es fantástico, la zona mullida de la parte superior del salpicadero también está bastante bien, aunque el mullido es escaso, pero a partir de medio coche para abajo, los plásticos rígidos campan por sus respetos y gobiernan todo el habitáculo. Además, son plásticos con un tacto un poco, incluso demasiado rígido. Una cosa muy a favor de este interior es que no tiene piano black en ningún sitio, con lo cual no es tan manchadizo como otros vehículos. Pero digamos que de esta línea hacia abajo los materiales, los plásticos, se me antojan un poquito pobres para el precio del vehículo. Vamos con el siguiente. En el interior del Suzuki A-Cross, lo primero que observamos es que es exactamente el mismo interior pieza por pieza y tornillo por tornillo que un Toyota RAV4. Un interior mucho más moderno, con una sensación mayor de amplitud, mayor horizontalidad y una sensación claramente de un coche que ha salido hace mucho menos tiempo, como es así, con respecto al Jeep. Pero vamos con los ajustes. Los ajustes de este coche son soberbios. Es muy difícil sacar un crujido a ningún elemento, ni en la puerta, ni en el salpicadero, ni en la consola central, ni en ningún otro lugar del coche. Es un coche esculpido en la roca. Vamos ahora con los materiales. El cuero del volante está bastante bien, quizá no me gusta tanto como el del Jeep, que tenía un cuero finísimo,
pero en la parte mullida del salpicadero, este símil, este punteado símil piel, evidentemente es un plástico espumado, pero pretende imitar ese toque de piel cosida, tiene un tacto muy agradable, un mullido muy agradable. La calidad de los mandos, por ejemplo, esta goma que tienen los mandos del climatizador es muy agradable, a la vez da una sensación de robustez. Y solo de aquí para abajo tenemos plásticos ya duros, tanto en la puerta de la guantera como en la consola central. Pero son plásticos que se integran perfectamente de forma visual con el resto del habitáculo y no desentonan en absoluto. Por lo tanto, la calidad de materiales me parece francamente buena, francamente alta, al igual que los ajustes de toda la cabina. Vamos con el siguiente. Vamos con el último, vamos con el BMW X1. El diseño en general de este interior es mucho más deportivo que los otros dos y mucho más envolvente hacia el conductor. Esto tiene un lado positivo, y es que la cabina nos hace participar más en la conducción, y un lado quizá negativo, que es que se hace menos amplio, sobre todo que el Suzuki. Parecido quizá al Jeep, pero menos amplio que el Suzuki, sobre todo en anchura. Pero vamos ya con ajustes. Los ajustes de este vehículo son francamente muy buenos, como nos tiene acostumbrados BMW. No hay crujidos, no hay holguras, ni en la puerta, ni en el salpicadero, ni en la consola central, que suele ser el punto flaco. Cero crujidos. En este sentido, la única holgura que tiene es un pequeño juego de la pantalla mínimo, pero está muy bien anclada y no hace ruido. Es un juego premeditado, ya que es una pantalla flotante. Por lo tanto, en este sentido creo que está a la par del Suzuki. Su robustez es muy buena. Pero vamos con las calidades de materiales. Y aquí es donde este coche creo que vence claramente a los demás. El cuero del volante es el mejor de todos, además de su diseño, y su acabado es maravilloso. El mullido de la zona superior y el tacto, esta rugosidad, este punteado en piel es muy bueno. Esta piel llega a la consola central y tiene incluso una parte mullida en la consola central para las rodillas del acompañante. Y esta zona de aquí, que es una moldura, si no es aluminio, que no estoy seguro, desde luego lo parece, y el hecho de que me meta la duda ya hace ver que es un muy buen acabado. Así que, ajustes, empate con el Suzuki, pero en calidad de materiales, este coche está un paso por encima del Suzuki y algunos pasos por encima del Jeep. En el apartado de calidades vence el BMW, más por materiales que por ajustes, seguido de cerca por el Suzuki y a una cierta distancia por el Jeep. En el apartado tecnológico, el Jeep luce un cuadro de mandos con dos relojes laterales analógicos y una gran pantalla central. Podemos seleccionar la información, pero no se puede considerar un cuadro personalizable. La pantalla central es de 8,4 pulgadas, con buena conectividad, pero su software no es del todo fluido y está algo saturado de información. El climatizador automático es independiente, lo cual nos gusta mucho, pero está basado en botones en lugar de mandos giratorios, que serían más fáciles de operar en marcha. Las pantallas del Suzuki son su talón de Aquiles. El cuadro de mandos digital no es personalizable, tiene una tipografía diminuta y resulta difícil de leer. Su pantalla central de 9 pulgadas es la más pobre de todas, con una definición baja, un diseño gráfico paupérrimo y una interfaz general que parece que tenga 10 años. Menos mal que podemos conectar el móvil y mantenerlo siempre en pantalla. Los mandos de la climatización del Suzuki son físicos y también son los más fáciles de usar. El BMW luce un cuadro analógico muy clásico y algo desfasado, con la información justa y nula personalización. Por otro lado, su pantalla central de 10,25 pulgadas es, de largo, la mejor de la comparativa, con menús atractivos e intuitivos, aunque es más difícil que en los otros conectar el móvil. Los mandos de la climatización también están separados de la pantalla central, con mandos giratorios para las temperaturas. En este apartado se produce un empate entre el Suzuki y el Jeep, con sistemas poco convincentes en ambos casos. El vencedor es el BMW,
pero tampoco podemos decir que brille en este aspecto. Vamos con las plazas traseras, empezando de nuevo por el Jeep Compass. Ángulo de apertura de puerta excelente, casi 90 grados. Igual que el tamaño de la puerta, muy cuadrada, aunque le falta un poquito aquí de retroceso para llegar al respaldo del asiento. Aún así, el acceso es muy cómodo, muy ergonómico y muy fácil para meter niños pequeños. Cerramos la puerta y empezamos con espacios. Una muy buena cota para las rodillas, el asiento está colocado para mi estatura, 1,74 m, puedo meter los pies ligeramente debajo del asiento delantero, aunque solo las puntas, y quizá la cota más crítica es la de altura al techo. Para una persona de mi estatura solo me quedan como unos 3 dedos y medio. Aquí a partir del 1,85 m, como mucho, tocaríais en el techo. Es un techo muy bajo, además se cierra hacia la izquierda. Si me voy a la plaza central, me encuentro con que el mullido es completamente diferente, el respaldo es bastante rígido y el túnel central no es demasiado prominente y me permitiría viajar con los pies bastante juntos. Aún así, la anchura del vehículo no es excesiva, con lo cual creo que no es un vehículo demasiado adecuado para viajar 3 personas, aunque podrían hacerlo circunstancialmente, sobre todo si no son muy grandes. Vamos con las amenidades. Nos encontramos una doble salida de aireación, muy bien, una toma USB única y un interesantísimo enchufe de 220 voltios. Jeep aprovecha la enorme batería del coche para darnos corriente en un enchufe estándar, algo que muy pocos coches tienen. Vamos con el siguiente. Vamos con las plazas traseras del Suzuki A-Cross. Primero, la puerta. Su ángulo de apertura es bastante limitado, muy inferior al del Jeep Compass. Una ventaja que sí tiene sobre el Jeep es que los asientos tienen 2 posiciones de reclinación, para ganar o perder maletero y para ir en una posición más vertical o un poco más recostada estos pasajeros. La puerta, aunque no abre tanto como la del Jeep, es mucho más grande y llega hasta el respaldo del asiento. Por lo tanto, meter aquí un niño sería incluso más fácil que en el Jeep, a pesar del ángulo de la puerta. El acceso es comodísimo y amplísimo. Una pena el ángulo de la puerta, pero realmente como es muy grande no es demasiado relevante. Y al cerrar nos encontramos con un espacio superior al del Jeep. Puedo meter los pies enteros bajo el asiento delantero, voy muy cómodo, una sensación de amplitud sustancialmente mayor a la del Jeep. Voy a la plaza... antes de irme de aquí, fijaos la altura que tengo al techo, como 2 palmos, muchísimo más que en el Jeep. Aquí hay altura absolutamente de sobra, no se me cierra el techo en la izquierda ni nada parecido. Ahora sí, me voy a la plaza central. La plaza central tiene un túnel completamente horizontal, completamente plano y preparado para poner los pies en él. Y aunque el respaldo es bastante duro, porque lleva reposavasos, y la banqueta sí que tiene un mullido agradable, igual que los pasajeros de los lados, creo que aquí sí se podrían viajar 3 adultos con bastante comodidad. El hecho de que el respaldo me eche un poco más hacia adelante haría que mi hombro no coincidiese con el hombro de mis vecinos, con lo cual haría más fácil aún la convivencia de 3 adultos en este asiento. Este coche es muy grande. Y vamos con las amenidades. En este caso nos encontramos con doble salida de aire, con control de caudal y 2 tomas USB, 2 tomas valiosísimas USB para recargar dispositivos móviles en el asiento trasero. Cerramos el apartado de plazas traseras con el BMW X1, empezando por el ángulo de la puerta. Es un ángulo superior al del Suzuki, pero no tan óptimo como el casi 90 grados que ofrecía el Jeep. Otro detalle que me llama la atención es que este vehículo es el más bajito de los 3 y el que más me obliga a agacharme para acceder. La puerta es amplia, no tanto como la del Toyota, pero suficientemente, y la escasa altura del coche me obligaría a doblar la espalda para meter y sacar un niño, cosa que los otros 2 vehículos bastante más altos no me obligarían a hacer. Me meto dentro, cerramos la puerta y vemos tema de espacios. Es un espacio bastante holgado
para estar aquí detrás me permite meter las piernas, los pies debajo del asiento delantero con bastante holgura. Yo diría que similar al del Jeep, aunque meto los pies incluso más que en el Jeep. La altura del techo está limitada por el techo panorámico de cristal que lleva esta unidad, pero aún así creo que es algo mejor también la cota de altura que en el Jeep Compass. Vamos con la plaza central, la más peculiar de los tres. Os explico por qué. Primero, el túnel central me impide totalmente poner los pies delante de mí. Tengo que llevar los pies y las rodillas molestando a mis compañeros de los lados. Segundo, la anchura del coche es bastante escasa. Le sucede lo mismo que al Jeep. Por lo tanto, viajar 3 personas aquí es prácticamente imposible. Y para echar más sal en la herida, la banqueta es durísima y el respaldo es prácticamente rígido del todo. Así que podemos considerar la quinta plaza, la plaza central del X1, como una plaza de auténtica emergencia. Este vehículo es un 4 plazas. Pasando al apartado de amenidades, tenemos doble salida de aire con regulación de caudal y una doble toma USB, en este caso más moderna, USB-C. Esas tomas USB son, insisto, no me canso de insistir, muy valiosas para llevar niños aquí detrás. El campeón en habitabilidad es el Suzuki, mucho más amplio que sus rivales, mientras que el Jeep resulta ser el más pequeño, sobre todo por la cota de altura al techo. Empezamos con los maleteros y arrancamos de nuevo con el Jeep Compass. El portón no es automático. En este caso nos encontramos con el maletero más pequeño de la comparativa, que corresponde al coche más corto de la comparativa, 420 litros de capacidad. Como veis, el maletero está perfectamente enrasado con la boca de carga, igual que en los otros dos rivales. En este sentido no vamos a encontrar diferencias. El maletero es ancho y profundo, pero le falta altura. Y la explicación la encontramos aquí debajo. Este vehículo, por su vocación aventurera, cuenta con una rueda de repuesto prácticamente idéntica a las otras 4. No es exactamente la misma medida, pero esta rueda de repuesto nos permitiría continuar un viaje sin limitaciones en caso de pinchazo, cosa que los otros dos no pueden decir. Así que, aunque el maletero es el más pequeño, realmente es por una buena causa. Aún así, 420 litros son algo escasos y son poco más que el maletero de un vehículo compacto, como por ejemplo un Seat León, que tendría 380 litros. Por lo demás, una alfombra reversible con un lado de goma, duro, resistente, para poner aquí cosas sucias, y otro lado de moqueta, si queremos poner cosas más sensibles. No tiene ganchos ni amarres de carga, salvo en el suelo, que tiene 4 puntos de anclaje, por ejemplo, para una red. Por último, el asiento trasero es abatible en proporción 40, 20, 40, al igual que el del BMW que veremos al final. Así que el maletero más pequeño, pero con una rueda de repuesto lista para continuar viaje. Vamos ahora con el maletero del Suzuki A-Cross. La apertura del portón es automática, apertura eléctrica, algo lenta para mi gusto. Este es el coche más grande de la comparativa y eso se deja notar especialmente en el maletero. 490 litros de capacidad bajo la bandeja. Una bandeja plegable, enrollable y desmontable, quitando la barra transversal. He hecho en falta un asa para agarrarlo más fácilmente, pero bueno, es muy fácil de quitar y poner. Los asientos son plegables en proporción 60-40 y debajo del doble fondo también nos encontramos una rueda, pero en este caso, bueno, además de los cables de recarga, pero en este caso es una rueda de emergencia, que mantiene más o menos el diámetro de las otras, pero es muchísimo más fina. Aún así, es un punto a favor del, iba a decir del Toyota, quiero decir del Suzuki, tener al menos rueda de repuesto. Sorprendentemente no cuenta con ganchos para colgar las bolsas a los lados, tiene los lados muy planos y muy aprovechables, pero no tiene ganchos, y lo que sí tiene de este lado es una toma de corriente de 220 voltios con un enchufe convencional. Aprovecha la energía de la enorme batería
para darnos corriente y enchufar en principio cualquier elemento no muy potente con un enchufe convencional, en este caso en el maletero. El Jeep lo hacía en los asientos traseros, si lo recordáis. Vamos con el BMW. Vamos con el último maletero, el del BMW X1. La puerta es de apertura eléctrica, en el caso del BMW es una opción, como todo en el BMW, y vamos a ver qué capacidad tiene. Este es el coche intermedio en tamaño exterior y también es el coche intermedio en maletero. Tiene 450 litros de capacidad. Es un maletero respetable, aunque en un SUV de este tamaño quizás es algo justo. De nuevo, tenemos que echar la culpa al motor eléctrico trasero y al aprovechamiento del fondo del coche para que el vehículo sea híbrido enchufable. Como podéis ver, este también ofrece la opción de tener el abatimiento de los asientos traseros en proporción 40, 20, 40, con lo cual también nos permitiría, al igual que el Jeep, por ejemplo, meter unos esquíes a lo largo del coche, manteniendo las dos plazas. Trasteando con los asientos también he descubierto que tiene la posibilidad de una mínima regulación de la inclinación para ganar un poquito de maletero o reclinación del respaldo. En este caso sí nos encontramos con ganchos para bolsas, ganchos de anclaje a ambos lados del coche y unas formas muy aprovechables en general, aunque aquí no hay toma de corriente de 220 voltios. Hay una toma de corriente, pero es de 12 voltios estándar. ¿Qué nos encontramos bajo el fondo del maletero? Un kit antipinchazos, pero en este caso no hay rueda de repuesto, solamente el equipo de recarga. Así que este sería el maletero intermedio, pero ojo porque no lleva rueda de repuesto. Y eso es básicamente algo tramposo con respecto a sus dos rivales que sí la llevan. El mayor maletero es claramente el del Suzuki, que además cuenta con rueda de repuesto de emergencia bajo el fondo. En segundo lugar quedaría el BMW y el tercero el Jeep, muy penalizado por su rueda de repuesto de tamaño normal, que aporta otras ventajas, pero reduce la capacidad de carga. Antes de conducirlos, analicemos en detalle las motorizaciones de los tres, porque son muy diferentes. El BMW consigue 220 caballos con un overboost de 231 durante 5 segundos, a partir de un motor térmico de 3 cilindros y 125 caballos en el eje delantero, más un motor eléctrico de 95 caballos más en el eje trasero. Su batería es la más pequeña y su depósito de gasolina es de tan solo 36 litros, lo que limitará la autonomía en viajes largos. Existe la opción de ampliarlo en 10 litros más hasta 46 litros. El Suzuki obtiene un total de 306 caballos combinados a partir de un motor térmico ultra eficiente de ciclo Atkinson con 2.500 centímetros cúbicos y 185 caballos, al que se suma un motor eléctrico, también delantero, de 182 caballos y otro motor eléctrico en el eje trasero de 54 caballos. Este caballaje eléctrico, unido a la mayor batería, dan lugar a unas prestaciones eléctricas muy por encima de sus rivales, tanto en respuesta como en duración, y una aceleración bestial en modo híbrido. El Jeep, por su parte, alcanza los 240 caballos, gracias a un motor 1.3 de 180 caballos delantero, combinado con un motor eléctrico trasero de otros 60 caballos. Su mayor masa respecto al BMW neutraliza su ventaja en batería y potencia, siendo el menos prestacional de los tres. Vamos con la dinámica y vamos con el Jeep Compass. Evidentemente los tres coches son híbridos enchufables y pueden andar en total silencio, como estoy haciendo ahora, gracias a su gran capacidad de baterías. Pero, en este caso, para probar todas las posibilidades del vehículo, lo voy a poner en modo Sport, que lo que hace es conectar el 100% del tiempo el motor térmico, que nos va a ayudar a empujar con mucha más contundencia en todo momento.
El Jeep Compass es un coche muy alto, tiene más de 20 centímetros de altura libre del suelo y muy pesado, como los otros dos. Concretamente supera los 1900 kilos. Así que necesita mucha potencia, en este caso 240 caballos, para moverse con agilidad. Si piso a fondo, me encuentro con una patada eléctrica más térmica muy contundente. El coche acelera con muchas ganas y recupera con mucha fuerza. Sus 240 caballos se dejan notar. Pero a la hora del comportamiento, si me paro en la dirección, es una dirección totalmente anestesiada, muy suave, sin ningún tipo de información de lo que sucede bajo las ruedas. Si me fijo en el chasis, Jeep ha tenido que endurecer bastante las suspensiones para que un coche tan alto no balancee demasiado, con lo cual, sin dejar de ser un coche cómodo, es un poco firme de más en las suspensiones. Pero esa firmeza tampoco se traduce en deportividad. Entonces se queda en un término medio entre un coche razonablemente cómodo, razonablemente estable, que al final puede ser un buen rutero, puede ser un buen familiar, está muy lejos de cualquier tinte deportivo y desde luego no es un coche especialmente divertido de conducir, sobre todo por el detalle de la dirección. Al no tener información no nos da mucha confianza, y al ser un coche tan alto todavía nos da más miedo atacar las curvas con decisión y llevar el coche al límite. Digamos que no apetece llevar este coche cerca de su límite. Vamos a ver qué tal lo hacen sus dos rivales. Vamos ya con la toma dinámica del Suzuki Acros. Este vehículo tiene 306 caballos en total y más de 200 son puramente eléctricos. Así que imaginaos la patada que tiene esto si pisamos a fondo y desplegamos todo su potencial. Es un vehículo de más de 1900 kilos. Estos coches son muy pesados. Pero vaya si anda, 0 a 100 en 6 segundos, nos promete Suzuki. Y doy fe de que es muy factible ese tiempo. La aceleración es fulgurante. En cuanto al tacto de dirección, tiene algo más de información que la que nos ofrecía el Jeep, pero sigue siendo una dirección con poco feedback, con poco tacto. No nos da una confianza total en lo que estamos haciendo. Sí que tenemos una cierta idea de la adherencia que queda, pero hecho en falta claramente más feedback, más firmeza en la dirección. Y en cuanto al chasis y las suspensiones y lo que es el comportamiento en curva, me temo que este tampoco es un coche divertido de conducir, pero por un lado lo veo más confortable y más apto como vehículo familiar que el Jeep. En ese sentido está mejor aislado y creo que las suspensiones son más blandas sin que por ello se pierda el control de las inercias. Y en lo que respecta a aislamiento, la verdad es que quizás es el coche más silencioso de la comparativa, o no se queda muy lejos del BMW. Vamos a ver cómo va el BMW, pero este coche es realmente silencioso. Así que como coche familiar lo veo un coche sobresaliente, muy bien afinado, muy silencioso, muy bien aislado, y potencia es que le sobra, porque tiene tal caballaje eléctrico y tal instantaneidad en la respuesta al acelerador que es algo impresionante. 306 caballos en un familiar de este tipo. Un coche muy agradable de conducir. No llega a ser divertido al volante por culpa de la dirección, pero muy agradable de conducir. Vamos con el siguiente. Vamos a cerrar las dinámicas con el BMW X1. La primera diferencia notable de este coche con los otros dos es que es un coche mucho más bajo. La carrocería es más baja, está más pegada al suelo, y el asiento es más bajo y está más pegado al suelo. Con lo cual estamos en una posición intermedia entre un compacto y un SUV. Esto nos da una sensación mucho más próxima al asfalto y mucho más deportiva, si es eso lo que buscas en un coche familiar. A partir de aquí, el motor, pisotón al acelerador, y los 220 caballos empujan con verdaderas ganas. Tened en cuenta que esos 220 caballos tienen 95 eléctricos
es decir, mucho más que el Jeep, pero también mucho menos que el Toyota, así que la instantaneidad está en un punto intermedio entre los dos rivales. Pero definitivamente este coche anda y anda mucho. 0 a 100 en 6,9 segundos. Pero vamos con el chasis y vamos con la dirección. La dirección es mucho mejor que la de sus dos rivales. Tiene mucha más comunicación, mucha más información y, aunque no llega a ser bien comunicativa como a mí me gustaría, desde luego que informa mucho más y nos da mucha más confianza para atacar las curvas con decisión. Lo mismo sucede con el equilibrio del chasis. Es un coche que no balancea y al mismo tiempo no es incómodo. Traza las curvas con más precisión, mucha más precisión diría yo que sus dos rivales, y podría calificarse como un coche divertido de conducir, sobre todo muy ayudado por ese plus de potencia que tienen estos híbridos enchufables, pero también acompañados por un buen chasis. En cuanto al aislamiento, yo diría que es muy similar al del Toyota, aunque el Toyota tiene una suspensión más cómoda, pero en cuanto a silencio de marcha y confort general es bastante parecido. Así que este BMW sería la cara deportiva y, digamos, divertida de la comparativa. En el apartado dinámico se produce un empate entre Suzuki y BMW. El Suzuki es más cómodo y mucho más potente, mientras que el BMW es más deportivo y más divertido de conducir. El Jeep no es especialmente divertido ni especialmente cómodo, ya que sus suspensiones están diseñadas para lograr un buen compromiso entre asfalto y campo. Un apartado esencial de cualquier híbrido enchufable es el de consumos. Es importante la autonomía eléctrica, pero el dato de consumo oficial no es demasiado útil, ya que hace referencia solo a los 100 primeros kilómetros. La clave de estos coches es cuánto consumen una vez que la batería está agotada. Y aquí viene la gran sorpresa de la comparativa. Empezando por el BMW, nos encontramos con que su autonomía eléctrica ronda los 50 kilómetros y que una vez agotada nos quedarían 36 litros de combustible en el depósito. Con un consumo medio obtenido en carretera y autopista de 7,2 litros, eso nos daría una autonomía total de 550 kilómetros aproximadamente. El Suzuki arranca con 75 kilómetros eléctricos y luego dispone de 55 litros de gasolina para continuar el viaje. Nuestro consumo medio sin baterías fue de 6,2 litros a los 100 kilómetros, lo que nos permitiría recorrer unos 962 kilómetros entre repostajes. Por último, el Jeep arranca con 50 kilómetros de autonomía eléctrica y 37 litros de gasolina en su depósito. Su consumo medio sin baterías fue de 8,2 litros a los 100 durante nuestra prueba, lo que nos daría una autonomía total que rozaría los 500 kilómetros. Así pues, reflejamos en las puntuaciones que el Suzuki A-Cross arrasa en batería, autonomía eléctrica, depósito de combustible, eficiencia térmica y autonomía total, mientras que BMW y Jeep ven muy de lejos las cifras de su rival japonés. Las unidades probadas tienen equipamientos diversos, así que para ser justos hemos intentado igualarlos en el configurador en la medida de lo posible, quedando el BMW como el más caro en unos 59.000 euros, el Suzuki de segundo por 53.700 y el Jeep como el más asequible por un precio de 48.727. En el Jeep no hemos encontrado la opción de control de crucero adaptativo y la unidad probada no lo montaba, así que nos queda la duda de si puede incorporarlo o no en esta versión Trailhawk. El BMW justifica su precio por calidad objetiva, tacto de conducción y el valor intangible de la marca. El Suzuki es el que mejor defiende lo que cuesta con lo que ofrece, puesto que es muy superior a sus rivales
en tamaño, prestaciones y eficiencia. Dicho esto, no podemos olvidar que hablamos de unos precios astronómicos para cualquiera de ellos. Por último, el Jeep solo puede agarrarse a la baza de sus excelentes capacidades 4x4 y a su menor precio, pero a sus mandos no se percibe como un vehículo de casi 50.000 euros. Si reunimos todas las puntuaciones, hay un claro ganador, el Suzuki, que nos ha parecido un coche soberbio con muy pocos puntos flacos, seguido del BMW a poca distancia y algo más lejos por el Jeep, cuyo tamaño y calidad percibida están un peldaño por debajo de sus dos rivales, incluso a pesar de su menor precio. Y hasta aquí nuestra triple comparativa de subcompactos híbridos enchufables. Vamos a sacar algunas conclusiones antes de cerrarla, empezando por el Jeep Compass 4xe Trailhawk. Este coche tiene dos grandes bazas. La primera son sus teóricas aptitudes 4x4 muy superiores, en principio, a sus dos rivales. Pero hoy esas aptitudes no le han servido de nada, porque no hemos salido del asfalto. Haremos un vídeo de estos tres mismos vehículos en nuestro circuito de Ocaña y ahí tendrá la ocasión de demostrar si es realmente superior o no en 4x4. Pero hoy, insisto, estas cualidades no han servido de nada. Su otra gran baza, su precio, es sustancialmente más barato que sus dos rivales, con lo cual podría justificar su compra como un vehículo eficiente, moderno, con esta estética y estas supuestas aptitudes camperas a un precio mucho más reducido que sus dos rivales. Pero lo cierto es que apartado por apartado ha ido perdiendo décimas y finalmente ha quedado un poco descolgado de sus dos rivales. Vamos ahora con el siguiente, que sería el BMW X1 25e, el auténtico y genuino vehículo premium de la categoría. No os dejéis impresionar por el precio de esta unidad y la configuración específica de esta unidad con absolutamente todos los extras, que se va muy por encima de los 60.000 euros. Por 50 y algo mil ya tendríamos un vehículo equipado igual que los otros dos, 53, 54.000 euros, podría ser muy parecido al Suzuki. Este vehículo ha justificado su precio, porque tiene ese tacto y ese regusto premium en sus materiales, en sus acabados y sobre todo en su dinámica. Es la mejor dinámica, el coche más divertido de conducir y el coche más deportivo. Por lo tanto, a la pregunta que lanzábamos al principio de si merece la pena un coche premium o no, en mi opinión, si te apetece tener un coche premium y te vas a gastar este dinero, ni lo dudes. Aquí tienes el BMW y ahí están sus otros rivales de marcas similares que cumplen la función de representación a la vez que son excelentes vehículos. Pero vamos con el que para mí ha sido el auténtico ganador de la comparativa, el coche más completo, el Suzuki Acros. El Suzuki Acros ha demostrado ser el familiar más grande, más amplio, mejor para viajar, más silencioso, sin duda es muchísimo más potente que los otros dos, y lo que es más importante para mí, como híbrido enchufable, Toyota y la experiencia de Toyota, porque esto es un Toyota RAV4 con una marca Suzuki, la experiencia de Toyota en híbridos ha impuesto su ley con un tipo de híbrido muy centrado en la potencia eléctrica de más de 200 caballos y en una autonomía eléctrica de 75 kilómetros, que impone su ley en esta comparativa, dándonos un coche prestacional, ultra silencioso, con el que no gastar una gota de combustible prácticamente nunca y con el que poder viajar sin limitaciones de ningún tipo y con una gran autonomía. Espero que la comparativa os haya servido para conocer más a fondo estos tres vehículos. Si ha sido así, por favor, dadle a me gusta, suscribiros al canal y activad la campanita para que os lleguen las alertas de todos nuestros vídeos. Os leemos en los comentarios y hasta la próxima.